la idea de Dios? Algunos dicen que lo sacamos de nuestra imaginación. Otros dicen que lo sacamos de la Biblia. Pero la Biblia es revelada. Es decir, es cuestión de fe. Hay gente que cree y no cree en la palabra de Dios y está en todo su derecho, ¿no? No se lo va a obligar. Pero es cuestión de fe. La idea de Dios no proviene de nuestra imaginación. La idea de Dios proviene ¿de qué? De nuestra lógica. Dios existe independientemente de nuestra imaginación. ¿Qué es lo que hace nuestra mente? Lo descubre. ¿Cómo? Pensando. De tal manera, chicos, que sin Biblia, incluso sin fe teologal, podemos llegar a la conclusión de la existencia de Dios. ¿Cómo? Razonando, pensando. Un profesor les decía así a sus estudiantes, ¿no? Chicos, no se olviden que Dios no existe. Y los chicos le preguntaban, profesor, no, Dios no existe. Hay un profesor así por aquí, más o menos. Chicos, no se olviden. Terminaba la clase diciendo, chicos, no se olviden que Dios existe. Este profe, ¿no? Y entonces un día se fueron a recreo y cuando vinieron, todos, incluido el profesor, escribieron, estaba escrito en la pizarra: profe, usted es aburrido y su clase también. Entonces el profe se asó, ¿no? Se enojó y empezó a preguntar quién hizo eso. Unos agachaban la cabeza, otros se reían, pero nadie quiso decir. Entonces un chico así de atrás se levantó y dijo: profesor, nadie lo hizo. ¿Cómo que nadie? Nadie. Las tizas se organizaron solitas, subieron a la pizarra y así, por azar y por casualidad, se escribió esa frase en la pizarra. Y entonces el profesor se quedó callado, pensativo, y dijo: más difícil es, jovencitos, el mundo, el universo y sus leyes que una frase en la pizarra que se escriba sola. Entonces, si yo no puedo creer que una frase en la pizarra se puede escribir sola, ¿cómo puedo creer que el universo, con toda la complejidad que tiene, las estrellas, las galaxias, el ser humano, la complejidad que tiene, sus tejidos, sus órganos, cómo puedo creer que eso es fruto del azar? ¿Cómo puedo creer que eso ha sido casual, por evolución nada más, una evolución no dirigida? Entonces, ¿cómo podemos llegar a la existencia de Dios? Por lógica, por razón. Hay pruebas de lo creado, podemos irnos al creador. Como de la obra, uno se va al artista. O como del reloj, uno se puede ir al relojero. Entonces, por lógica, sí se puede llegar a la existencia. Dios no nace de nuestra imaginación. A partir de lo creado, podemos llegar a la conclusión de que hay un creador. Ahora, ese creador me ama y ha dado la vida por mí, ha muerto en la cruz, nos ha dado su palabra. Eso es cosa de fe. Eso es otra cosa. Pero por filosofía y por la razón sí se puede llegar a la existencia de Dios y no es fruto de nuestra imaginación. Por lo tanto, el ateísmo niega algo esencial en el hombre, que es su capacidad de pensar, de razonar y de llegar a conclusiones, como por ejemplo la existencia de Dios. ¿Ok, jovencitos? Profesor, pero los científicos son ateos. ¿Quién ha dicho eso? Más del 90% de los científicos, premios Nobel incluso, del siglo XX, siglo XXI, no es que sean cristianos, son creyentes, son teístas, muchos de ellos creyentes, cristianos, algunos judíos. Más del 90%. Cuando te digan que el ateísmo es igual que o al ateísmo lo avalan los científicos, te están engañando. Vayamos a los datos. Profesor, ¿quién creó a Dios? ¿Qué decimos acá? Por encima del tiempo y del espacio. Porque si alguien hubiese creado a Dios, luego ese alguien sería Dios. Y así no podemos ir hasta el infinito. Por lógica sabemos que ese ser que nosotros llamamos Dios tiene que ser increado, omnipotente, omnipresente y todopoderoso. Esos son los atributos de Dios.
Eso que llamamos Dios tiene esos atributos y de Él proviene toda la creación. Si alguien hubiese creado a esto que llamamos Dios, ya no sería Dios. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Eso es lógica pura. Entonces hay que razonar. Entonces no es de lógica, no es de seres humanos razonables negar la existencia de Dios. Al contrario. Al contrario. ¿Ya? Y como siempre digo, hace falta más fe para creer que el mundo es por azar que para creer que Dios lo ha creado conforme a su voluntad.